Empezamos, chicos, esta clase de hoy. Vamos a hablar sobre farmacología antidiabética y antitumoral. No, uy, no lo borré. El PPT anterior. Ya, chicos, no sé si me quieren ayudar un poco, ¿no? Con la gargantita, ya saben que soy mal un poco por la fiesta de ayer. ¿Alguien quiere participar, no? Que es la diabetes mellitus. Es una enfermedad muy frecuente que lo van a ver toda su carrera, literal, toda su carrera. Van a ver un montón de pacientes con diabetes en todas las especialidades. No sé si me quieren participar, qué es la diabetes, cuántos tipos hay, cuántos tipos conocen, sin ver el PPT que les he mandado. ¿Alguien desea participar? Por chat si quieren. Cualquier cosa de diabetes. O si conocen algún fármaco de la diabetes. Mi papá tiene diabetes. Se administra insulina. Nadie. Chicos, participen. Ya lo vieron. Ya rip. Está bien, entonces ya lo vamos a hablar brevemente sobre un poco de introducción de la diabetes. La diabetes mellitus comprende un conjunto de síndromes clínicos, más que una enfermedad, son un conjunto de síndromes clínicos caracterizados por presentar hiperglicemia en ayunas. Hay una disminución de la secreción o de la actividad que tiene la insulina, ¿no? Una hormona muy importante que controla la glicemia. La glicemia es la cantidad de glucosa que hay en la sangre, ¿sí o no? Lo normal es más o menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Y los pacientes que tienen hiperglicemia ya es mayor a 125, ¿ok? En ayunas, ¿no? Obviamente. Se alteran todos los metabolismos, ¿no? Obviamente, todos los metabolismos, me refiero a metabolismos de los alimentos, ¿no? Sea carbohidratos, sea lípidos, sea proteínas, ¿no? Se alteran el metabolismo de todos estos y afecta a muchos órganos, ¿no? La diabetes también. Estos síndromes poseen una gran heterogeneidad y su frecuencia va en paulatino aumento, tristemente. Sí, cada vez más está aumentando la prevalencia de esta enfermedad de diabetes, en conjunto de síndromes. La diabetes, tenemos muchos tipos de diabetes, ¿no? Tenemos los más conocidos, los que todos no sabemos de memoria, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ¿no? Vamos a hablar un poco de sus características también luego. Son los que se generan anticuerpos, ¿no? Contra las células del páncreas que generaban insulina. Estos no van a tener insulina en el cuerpo. Generalmente su presentación es en niños y jóvenes. La diabetes tipo 2 va a ser ya la generación de una resistencia a la insulina, ¿no? Tenemos insulina, en esos pacientes tienen insulina, pero su insulina no funciona correctamente en el organismo. Después tenemos también relativamente frecuente la diabetes gestacional, ¿no? Que es por generación de otro tipo de mecanismo y se le diagnostica, ¿no? A las 24 a 28 semanas de la gestación. Y después tenemos a los menos frecuentes, pero que sí existen, ¿no? Muchos tipos de diabetes. El de tipo móvil, tipo LADA, etcétera, ¿no? Los monogénicos. Sí, los monogénicos. Bueno, acá la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. No se guarda esto. ¿Cómo se guarda? Ya, se guardó. En la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no dice el páncreas no produce insulina y lo hemos mencionado. Esta es la hormona encargada de convertir el azúcar en almidones de energías, ¿no? Y los almidones de energías son los que almacenan, son la hormona que se encarga de que la glucosa ingrese hacia las células para que se almacenen, ¿no? En las células como en los adipocitos, en el músculo, ¿no? En estos tejidos la glucosa se va a almacenar, pero necesita siempre la acción de la insulina. La ausencia de la insulina no obliga al paciente a inyectarse insulina, ¿no? Para ellos, su tratamiento farmacológico va a ser análogos de la insulina. Suele darse, ¿no? En pacientes jóvenes, menores de 40 años, ¿no? Es muy importante, ¿no? Siempre saber las características, ¿no? Estas presentaciones de la edad también para poder hacer un diagnóstico, ¿no? De qué tipo de diabetes estamos hablando.
En la diabetes tipo 2, ¿no? El páncreas produce insulina, pero no funciona correctamente, por lo que el azúcar también aumenta en la sangre. El paciente debe, ¿no? Primer tratamiento va a ser una buena dieta sana, ¿no? Hipocalórica y hacer ejercicio, ¿no? Y luego, si no funciona con eso, ¿no? En disminuir la glicemia le damos medicamentos. Puede darle medicamentos que ayuden, ¿no? A la acción de la insulina. Pueden darle medicamentos a que se libere más insulina, ¿no? A ayudarle a que se libere más insulina, etc. Y suele presentarse en personas mayores de 40 años, ¿no? La fisiopatogenia de la diabetes tipo 1, ¿no? Habíamos dicho que hay una activación inmunológica errónea contra las células beta del páncreas, ¿no? Esto puede ser por factores ambientales, por factores genéticos también. Ay, mi puntero. Ya. Y se genera la diabetes. Habíamos dicho, ¿no? Que la glicemia normal es aproximadamente de 100, de 80 a 100, ¿no? Hay otros laboratorios que dicen que es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Hay un diagnóstico que es la prediabetes, ¿no? Que no es una enfermedad todavía, pero que se le puede diagnosticar esto y tratar de prevenir, ¿no? Que le dé la diabetes con ejercicio, con alimentarse mejor, etcétera. Pero ya cuando se pasa una glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, ya tiene un diagnóstico de la diabetes, ¿no? Obviamente que tiene más criterios, pero cosas sobre las que vamos a hablar acá. Y la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿no? Siempre tiene que ver con la resistencia a la insulina. El paciente no come bien, ¿no? Generalmente son pacientes obesos, mayores también, ¿no? Que tienen una mala dieta, no hace ejercicio, ¿no? Son sedentarios. El páncreas sí genera insulina y todo, pero ocurre una resistencia a la insulina, o sea que la glucosa no puede ser utilizada por los tejidos sensibles a la insulina. Estos tejidos sensibles son el músculo, el tejido muscular o el tejido adiposo. No ocurre una hiperinsulinemia con glicemia central normal. O sea, acá todavía no se está alterando la glicemia, pero sí hay una hipersecreción, ¿no? Hay aumento de la secreción de la insulina para tratar de compensar, ¿no? El aumento o para tratar de compensar esta resistencia a la insulina. Llega un momento donde la secreción de la insulina no es suficiente para mantener una glicemia normal y ocurre la hiperinsulinemia más hiperglicemia central, ¿no? Mayor a 126 miligramos por decilitro. El aumento de la secreción de insulina junto con otros factores, ¿no? Como la glucotoxicidad, lipotoxicidad, generan disminución de la función de la célula beta pancreática y al final nos generan diabetes mellitus tipo 2. Sí, sí, sí. No, como les dije, hay otros criterios diagnósticos, ¿no? Aparte de la glicemia en ayunas, que es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. También se le puede diagnosticar una glicemia alternativa mayor a 200 miligramos por decilitro, conjunto, ¿no? Con otros síntomas de la diabetes, ¿no? Como polifagia, poliuria, polidipsia, lo que es la ingesta excesiva de agua, ¿no? Mucha sed. Perdón, la polidipsia es mucha sed, poliuria, mucha orina, ¿no? Característico de los pacientes diabéticos, junto con una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro, ¿no? Se diagnostica diabetes. ¿No? ¿Qué es esto? Ah, ya, y este es el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Que se le hace para diagnosticar diabetes gestacional o también otros pacientes también. Se le da, ¿no? Al paciente 75 miligramos de azúcar, ¿no? Hay una solución de azúcar ya preparada para diagnosticar esto. Se le da, se le mide la glicemia después de 2 horas. Y normalmente en pacientes que no es diabetes, esto va a estar menos de 140 miligramos por decilitro, ¿no? La glicemia baja. Nuestro cuerpo controla la glicemia bien, genera insulina para que disminuya esto. En los pacientes diabéticos no es posible eso y cuando lo mides la glicemia, ¿no? Le sacas sangre, le mides la glicemia y si es mayor a 140, o no, perdón, si es mayor a 200, ya tiene es un criterio para diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glicosilada también es usado, ¿no? Mayor a 6.5%, ¿no? Es una diabetes. Ya, vamos a hablar sobre los factores que ayudan a la liberación de la insulina, ¿no? De forma endógena. Ok, acá tenemos las células beta pancreáticas, ¿no?
¿Qué es lo que más hay, ¿no? En esta célula, en las células del páncreas, ¿no? Acá se genera insulina. Y factores que liberan la insulina del páncreas va a ser la glucosa, ¿no? La ingesta de comida hace que el páncreas genere insulina para controlar esta glicemia. El glucagón, por otro lado, ¿no? Aumenta, ¿no? Controla también, ¿no? Está en un balance, ¿no? En conjunto con la insulina, secretina, colecistoquinina, catecolaminas. Pero otros factores importantísimos que se tienen que aprender hoy son estas incretinas, chicos, incretinas, que son hormonas que se secretan por el intestino, por las células del intestino. Tenemos al péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es la GIP, y la GLP-1, ¿ok? Estas incretinas tienen mucho que ver con la liberación de insulina postprandial. ¿Qué es postprandial? O sea, después de las comidas, ¿ok? Después de la comida, estas incretinas estimulan al páncreas para que libere más insulina, ¿ok? Glucosa. También un factor muy importante, ¿no? La ingesta. Ya, en el páncreas, ¿no? ¿Cómo se genera la insulina? Ese mecanismo también es importante que se acuerden porque algunos fármacos actúan en estos sitios, ¿no? En uno de estos mecanismos. ¿Qué son las sulfonilureas? Acá ya está. Primero, ¿no? La glucosa va a entrar por su transportador GLUT2 a la célula beta del páncreas, ¿no? La glucosa entra, se fosforila, entra al ciclo de Krebs, ¿no? En la mitocondria aumenta, ¿no? Acá se va a fosforilar, ¿no? Aumenta el ATP dentro de la célula con este estímulo y el ATP va a hacer que se cierre estos canales de potasio sensibles al ATP. Al cerrar estos canales, el potasio intracelular se va a acumular, ¿ok? Se acumula. ¿Y qué pasa cuando un ion positivo se acumula dentro de la célula de la membrana? Dentro de la célula ocurre una despolarización. ¿Ok? Aumento de la carga, se despolariza la membrana y el canal de calcio sensible a voltaje se abre y entra calcio dentro de la célula. Hay un aumento de calcio intracelular en la célula del beta pancreática. O sea, ¿qué ocurre? El calcio siempre era un estímulo para la contracción muscular o para liberar vesículas. En este caso también nos ayuda a liberar las vesículas que tenía contenido de insulina. Y así la insulina hace su exocitosis con este estímulo y se libera la insulina. Ya, sí, dije 2 veces. Se libera la insulina, ¿no? Hace exocitosis. Así es el mecanismo. Y uno de los fármacos que vamos a mencionar tiene que ver con este proceso de cerrar más fuertemente este canal de potasio para que se libere más insulina, ¿no? Hay que recalcar, ¿no? Que tenemos dos tipos de liberaciones de insulina. Una que es postprandial, o sea, después de las comidas, y la liberación basal, que es una liberación continua todo el tiempo, las 24 horas, 24/7. Se libera insulina por nuestro cuerpo, pero va a ser una liberación ya normal, ¿no? Regular, digamos, de poquitos. En cambio, la liberación postprandial va a ser picos, ¿no? Picos altos de liberación de insulina porque necesitamos gran cantidad de insulina para controlar toda la glucosa, toda la energía que está ingresando, ¿no? A nuestro cuerpo. Ya. ¿No? Acá la glucosa está entrando, ¿no? Por su, no, perdón. La insulina se está, acá cómo hace efecto la insulina a los tejidos sensibles a insulina. ¿Para qué es necesaria la insulina? Habíamos dicho que era necesario para qué, para controlar la glucemia, ¿sí o no? La glucemia o glicemia. La insulina es liberada por el páncreas y las células sensibles a la insulina, como el músculo o tejido adiposo, van a tener sus receptores de la insulina. ¿Ok? Estos receptores de la insulina que tienen esta forma, o sea, es grandazo dentro de la célula. Activan, ¿no? A este receptor y el receptor va a hacer un transporte, va a hacer todo un mecanismo, ¿no? De transmisión intracelular para que haya un transporte de las vesículas que contienen este GLUT4. Que es el GLUT4 es un tipo de transportador que tiene la glucosa
para que ingrese glucosa a estos tejidos, ¿no? El GLUT4 lo tenemos en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Esta vesícula se va a exteriorizar, ¿no? Va a hacer exocitosis y el GLUT4 se va a anclar en la membrana plasmática de la célula del músculo o del adipocito. Y así recién la glucosa entra a la célula, ¿no? Eso hace la insulina. Por eso si hay una resistencia a la insulina, o sea, cuando la insulina se una o no se puede unir a este receptor, no se una y no funcione, no ocurra todos estos mecanismos, o si no se puede unir, no va a ocurrir esta translocación de este transportador y no va a ingresar la glucosa adentro de estos tejidos, ¿no? Del músculo y del adipocito. ¿Y qué consecuencias hay esto? De aumento de la glucosa en la sangre, ¿no? Porque no va a poder ingresar adentro de las células. Lo mismo acá. La insulina se une, hay una autofosforilación de este receptor, va a haber más mecanismos de transmisión que nos tienen que aprender. Y uno de ellos es la translocación del GLUT4 a la membrana plasmática, ¿no? Este GLUT4 hacía que la glucosa entre a la célula del músculo o del adipocito. Sin este GLUT4 no va a poder ingresar la glucosa al tejido. Ya. Y primero vamos a hablar de los fármacos análogos de la insulina, ¿no? ¿A qué tipo de pacientes se le administraba estos fármacos, chicos? ¿Se acuerdan? ¿A los pacientes diabetes tipo 1 o pacientes diabetes tipo 2? ¿Quieren participar? Vamos a ver el chat. ¿Qué dicen? ¿A qué tipo de pacientes con diabetes se le da la insulina? Muy bien, Tane, gracias por tu participación. ¿Otros chicos qué dicen? ¿Solo a los pacientes con tipo 1? Creo que a los dos. Muy bien, ¿quién? ¿Quién dijo? No lo vi. ¿Quién participó? Ah, yo, Magali. Ya, Magali, muchas gracias. Ya, bueno, todos los que participaron muy bien, Mijail, Lais, Valera, sí, era como que una trampita que les dicen, ¿no? Sí, en realidad es la primera elección para los pacientes con diabetes tipo 1, pero lo malo es que en los pacientes diabéticos tipo 2 también, en la fisiopatología habíamos dicho que puede haber una hiperinsulinemia, ¿no? O sea, que el páncreas trabaja demasiado y eso genera que el páncreas se agote, hay una hipertrofia del páncreas, hay un daño en el páncreas y luego poco a poco el paciente también deja de generar insulina por un daño en el páncreas, ¿no? Progresivo, que pasa en el tiempo. A estos pacientes que ya no se le puede controlar con otros fármacos, al final se le tiene que dar también análogos de la insulina, ya cuando la diabetes tipo 2 haya progresado más su enfermedad. Así que la respuesta correcta era en los dos, pero es la primera elección para los pacientes diabéticos tipo 1. Ya, los tipos de insulina, ¿no? Acá lo importante para la vida y para el final es aprenderse los tipos de insulina. Todo este cuadro traten de aprenderse. No mucho es, bueno, sí, todo. Tenemos, ¿no? Una acción rápida, los que hacen una acción rápida, los que hacen una acción regular, los que hacen acción intermedia, prolongada, y hay algunas combinaciones que se hacen, ¿no? Para el tratamiento de la insulina, de la insulinoterapia. Los que hacen de rápida acción, apéndense de los nombres, Lispro, Aspart, Glulicina, ¿no? Ellos van a iniciar en menos de una hora, ¿no? En 0.25 horas, digamos 20 minutos, ¿no? En 20 minutos ya está actuando la insulina, es muy rápido. Y su pico también va a ser en media hora, ¿no? Es su acción, su pico de acción. Dura poco, de 3 a 4 horas, ¿ok? La insulina regular, ¿no? De acción regular, también tenemos a la insulina humana regular o también llamado cristalina, muy usado también en urgencias, ¿no? Cuando el paciente está en una urgencia hiperglicémica. Un inicio rápido, también menos de una hora, su pico es más lento, su pico llega con menos rapidez, ¿no? Que el Lispro o Aspart, 1.5 horas, y su duración es un poquito más, de 5 a 8 horas. La de acción intermedia tenemos a la NPH,
Acá su inicio ya va a ser más de 1 hora, su pico a las 6 horas y ya su duración va a ser más, ¿no? De 18 a 24. Ya a estos pacientes se le puede administrar 1 o ya pues 2 veces al día. Ya de acción prolongada tenemos a la insulina glargina, insulina Determir, que su inicio va a ser lento también, 1 a 4 horas, y se administra 1 o 2 máximo. ¿Ok? Lo característico de estos, saber, ¿no? El tiempo de inicio, ¿no? De las insulinas, es que habíamos dicho que teníamos 2 tipos de liberación de insulina, ¿sí o no, chicos? A ver, ¿qué me puede decir? Había 2 tipos de liberación de insulina en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en forma fisiológica. Era 1 y 2 de tipo basal, muy bien, uno era de tipo basal, y el otro era, no miren el PPT, postprandial, muy bien. Sí, había 2 tipos de liberación, ¿no? La liberación basal y la liberación postprandial, o sea, después de las comidas. Estos fármacos, ¿no? Rápida y regular, los que tienen un inicio rápido y un pico rápido, de inicio rápido, van a simular a la insulina que se libera postprandial, ¿no? Los que actúan rápido y hace un pico rápido van a similar a la liberación postprandial de las insulinas. Y los que tienen de acción larga, ¿no? La intermedia, la prolongada, la glargina, la Determir, estos van a simular la liberación basal, ¿no? La liberación lenta, progresiva, de poco a poco, ¿no? La liberación que hacía poco a poco nuestro cuerpo de la insulina. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? La insulina de acción corta, tenemos a los análogos de la insulina de acción corta, que es la insulina Lispro, Aspart, Gluricina, ¿no? Acuérdense de los nombres. Son absorbidos en los sitios subcutáneos, ¿no? Se administra subcutáneamente, generalmente en la barriga, ¿no? En el abdomen. Hace una acción rápida, ¿no? Debe inyectarse 15 minutos o menos antes de una comida, ¿no? Esa es su indicación, ¿ok? Su indicación. La insulina regular también es un preparado de insulina zinc, soluble de acción breve, un hexámero. Se debe administrarse por vía subcutánea, pero para situaciones de urgencias habíamos dicho que se puede administrar por vía intravenosa o hasta intramuscular, ¿ok? No se aprendan las dosis. Bueno, sí, se pueden, 100 microgramos por mililitro. Para urgencias, ¿ok? Para urgencias de forma intravenosa, en el caso de la insulina regular. ¿Qué más podemos mencionar? Estas insulinas regular, Lispro, Aspart, se clasifican en la categoría B de riesgo del embarazo. A veces preguntan también esto, qué cosa está en la categoría B, o sea, se puede administrar para embarazadas, ¿no? La insulinoterapia se puede dar en pacientes embarazadas. Se administran para simular la liberación prandial de las comidas, ¿ok? Acuérdense de esto. Simulan la liberación postprandial de la insulina. Ya, un efecto adverso que se tienen que aprender sí o sí, no lo mencioné, no lo puse acá, muy raro, pensé que lo había puesto, era la hipoglicemia. Los que tienen acción corta, los que tienen una acción súbita más rápida, si le administramos mal, ¿no? Si le damos una dosis de la que no necesita el paciente, ¿no? Ya cuando nos exageramos con la dosis, un efecto adverso muy común es la hipoglicemia. Acuérdense de eso, la hipoglicemia. Es más frecuente en los que hacen acción corta, acción súbita, que en los que hacen acción larga, ¿ok? Ellos, los que simulan la liberación basal, muy poco generan hipoglicemia. Ellos son los que más generan hipoglicemia. Ya. La insulina de acción intermedia, ¿no? La NPH teníamos que también es una insulina nativa complejo zinc con protamina. No se administra nunca por vía intravenosa, se administra por vía subcutánea, ¿ok? Subcutánea. No tenemos esta presentación, se utiliza para el control basal, ¿no? Se administra 1 o 2 veces al día en combinación con la insulina de acción corta, ¿no? Se puede mezclar estos dos tipos de insulina, los de acción corta y los de acción ya larga, para tener, ¿no? Ambas liberaciones, ¿no? La liberación postprandial y la liberación basal. Es muy frecuente, ¿no? Que la terapia, la insulinoterapia, se use combinando.
Nunca se combina, acuérdense, nunca se combina una de la acción corta y otra de la acción regular, por ejemplo, ¿no? La insulina regular no se hace acción, no se combina, ¿no? Estos dos tipos de insulina que hacen acción rápida. Siempre se tienen que combinar una que hace acción rápida y otra que hace acción prolongada, ¿no? Porque si damos dos, ya le da hipoglicemia al paciente. Nos exageramos de dosis. Por último, ¿no? Los de acción prolongada. La insulina glargina, ¿no? Dando un pH ácido, ¿no? De la insulina glargina, tiene un pH ácido. No puede mezclarse con preparados de la insulina de acción corta. No es recomendable, ¿no? Su comienzo es más lento y tiene menos riesgo de hipoglicemia a comparación con la insulina NPH. O sea, a comparación de esta también, ellos van a tener menos riesgo todavía de dar hipoglicemia. Y a comparación de los que hacen acción corta, mucho menos. Puede administrarse en cualquier hora del día y su eficacia va a ser igual, ¿no? Se da por vía subcutánea también. La insulina de Termil, ¿no? Se inyecta por vía subcutánea también y menos riesgo de hipoglucemia, ¿no? A comparación de la NPH y de las insulinas de acción corta. Por último, no es insulina, va a ser un análogo de la amilina, que es una proteína que lo liberamos de forma endógena también, ¿no? Se ha creado, ¿no? Un análogo que se parece a esta amilina. No es muy usado, pero se indica como un auxiliar, ¿no? O sea, como una alternativa para un tratamiento prandial, ¿no? Después de las comidas, para simular la liberación de la insulina después de las comidas. Tiene más efectos, ¿no? Que la insulina, ¿no? Esto puede retrasar el vaciamiento gástrico, o sea que nos deja ahí la comida, ¿no? Para que se libere poco a poco y así nosotros nos sintamos más llenos y así disminuimos la ingesta de comida. Disminuye la secreción de glucagón inducida por aminoácidos, ¿no? Disminuye el glucagón, que era la hormona que aumentaba la glicemia. La pramlitida, que es un análogo de la amilina, se administra en inyecciones subcutáneas inmediatamente antes de las comidas, ¿no? Y no puede mezclarse con la insulina, nunca, ¿no? Puede generar hipoglicemia. Acuérdense, ¿no? Que todos estos fármacos, insulina y los análogos de la amilina, se administran por vía subcutánea, nunca por vía oral, ¿no? Porque son proteínas. O sea, si lo administramos por vía oral, obviamente que con el ácido péptico, con el ácido del estómago, se desintegran, ¿no? Y no hace la función farmacológica. ¿Qué más, no? Inhibe la secreción de glucagón, inhibe la ingesta, ¿no? Excesiva, ¿no? Nos ayuda también para pérdida de peso, retrasa el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea, tiene más mecanismos de acción. Como efectos adversos puede generar náuseas, anorexia o vómitos, ¿ok? Acuérdense. Y terminamos con la insulinoterapia, chicos. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a los tratamientos. Disculpa. Dime. Una consulta sobre los tipos de insulina. Hay una parte donde dice de combinación en el cual se mezcla uno de acción Ya, corta con una acción prolongada. El de acción prolongada, si mencionas que no se puede utilizar la insulina glargina, entonces se utiliza siempre la insulina de Termir. me parece que sí se puede mezclar, así lo decía la teoría, ¿no? Pero hagámoslo caso a la teoría, no se puede mezclar y sí, pues se usaría el Determir y otros tipos de fármacos que hay aparte, pero no lo menciona la teoría. Ok, gracias. Bien. Y ahí, pero yo he escuchado que sí administraban la glargina o me he equivocado. Un ratito, chicos. Bien, vamos a hablar los fármacos antidiabéticos orales ahora, ¿no? La insulina era por vía subcutánea, sí o sí, o a veces intravenosa, no hay urgencias, en el caso de la insulina regular o cristalina. Estos vamos a administrar por vía oral. Primero, ¿no? Los más usados, los secretagogos. Tenemos a las sulfonilureas, glinidas, inhibidores de la DPP4 y análogos de la incretina, ¿no? Secretagogos me refiero con que aumenta la secreción de insulina, ¿ok? Nos ayuda a la secreción de insulina. Pregunta, chicos, ¿a qué pacientes se le da este tipo de fármacos? ¿Paciente tipo 1, tipo 2 o a los dos?
Así como la otra pregunta. Ya nos dice Valeria que a los tipo 2. ¿Quién más quiere participar? Muy fácil la pregunta. Muy bien, chicos, sí, se le da a los pacientes con diabetes tipo 2. No se le da a los pacientes con diabetes tipo 1 porque ellos no secretan insulina, no pueden secretar insulina ya porque fueron destruidos, ¿no? Las células beta pancreáticas. Ya. Todo se administra por vía oral, excepto los análogos de la incretina, ¿ok? Ellos no, porque ellos son también proteínas, son análogos de la incretina. La incretina era un tipo de hormona que aumentaba, sí o no, la secreción de la insulina postprandial. Y si la administraban por vía oral, se destruye. Así que ellos nomás no son por vía oral. Los demás sí. Ya, y tenemos a muchos tipos, ¿no? Que vamos a mencionarlo uno por uno. No, estos fármacos a la larga, ¿no? A tratar de hacer secretar más la insulina, ocasiona un colapso de secreción de insulina y va a necesitar adicionarle en el tratamiento farmacológico a los pacientes la insulina, ¿ok? Ellos pueden dañar al páncreas y al final tener que administrar la insulina al paciente, ¿no? En los pacientes que no se controlan bien la diabetes. Ya, las sulfonilureas y las glinidas, ¿no? Su mecanismo de acción ya lo hemos mencionado un poquito, ¿no? Tenemos cuatro cosas. Inhibe el canal de potasio sensible a ATP, ¿no? Habíamos dicho el mecanismo de cómo se liberaba la insulina en la célula beta del páncreas, ¿no? Primero entraba la glucosa, aumentaba el ATP, esto cerraba el canal de potasio, se despolarizaba la membrana, ingresaba bastante calcio y el calcio ayudaba a que se libere la insulina. Nosotros vamos a inhibir el canal de potasio sensible a ATP, o sea, vamos a cerrarlo más todavía, aunque no haya glucosa, ¿no? Vamos a cerrarlo más para que se despolarice la membrana y así se libere más insulina, ¿ok? Aumenta la entrada de calcio y aumenta la liberación de insulina. Ese es un mecanismo de acción de estos dos grupos, sulfonilureas y glinidas, ¿ok? Disminuye, y también, aparte de hacer este mecanismo de acción, ¿no? Pueden disminuir la producción de glucosa en el hígado, ¿no? Otro efecto plus que tienen. Y aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. O sea, también pueden hacer estas acciones, estos dos fármacos. Dentro de las sulfonilureas, pueden tratar de aprenderse todo lo que puedan, ¿no? La glimepirida, la glibenclamida, lo escucho bastante, glibenclamida, glipizida y tolbutamida. Lo dije por orden de lo más escuchado en los hospitales. Esas son las sulfonilureas. Sus efectos adversos de estas sulfonilureas va a ser un aumento de peso, hiperinsulinemia y hipoglicemia, ¿no? Es muy característico de estos secretagogos de generarnos hipoglicemia, ¿no? En estos pacientes. Hay que tener cuidado con algunas interacciones farmacológicas, la fenilbutasona o la warfarina, ¿ok? Dentro de las glinidas tenemos a la repaglinida, nateglinida, su efecto adverso va a ser hipoglicemia y algunas interacciones farmacológicas que sería bueno que se aprendan. Me parece que lo subrayé esto porque vino una pregunta del parcial, no, del final, perdón. La gemibrosilo, creo que sí. Ya. Siguiente de los secretagogos tenemos a los análogos de la incretina, ¿ok? Tenemos a la exenatide y la liraglutida, ¿ok? La incretina habíamos dicho que era una hormona que se secretaba por el intestino, ¿no? Las células del intestino nos secretaba esa GLP-1 y esta GLP-1 actuaba en el páncreas, aumentando la secreción de insulina en el páncreas, ¿no? Estimulaba más a las células del páncreas. Como pueden ver acá, ¿no? Las células del páncreas, las células beta del páncreas tenían los receptores para las incretinas. Estas incretinas se unen a sus receptores hacia muchas vías de señalización intracelular y al final, ¿no? Aumentaba la liberación de la insulina. Aparte de las incretinas, también tienen más efectos, ¿no? En la periferia disminuía la resistencia a la insulina que se generaba en los pacientes diabéticos tipo 2.
aumenta la saciedad, ¿no? Actúa en el sistema nervioso central, disminuyendo el apetito. En el estómago enlentecía el vaciamiento gástrico, ¿no? Nos mantenía la comida acá para nosotros no sentirnos con hambre, ¿no? Vacíos. Nos aumentaba la saciedad también esto. Y tenía muchos mecanismos de acción, ¿ok? Crearon, ¿no? Análogos de esta proteína, de esta hormona, para que también haya un aumento, ¿no? de la secreción de la insulina en los pacientes diabéticos. Ya, y han creado, ¿no? Ojo, ¿no? Hay una enzima que se llama dipeptidil dipeptidasa 4. Esta enzima va a degradar a la incretina, ¿no? A la incretina, a la GLP-1 endógena normal de nuestro cuerpo. ¿No? Tiene esta enzima para que ya no haya demasiadas incretinas, ¿no? Siempre hay un sistema de regulación, en este caso es este DPP4. Pero, ¿no? El fármaco análogo de la incretina se ha creado para que sea resistente a esta enzima, ¿no? Y nosotros tenemos que administrar por vía subcutánea para que no se degrade en el estómago, y como va a ser resistente a este DPP4, nosotros normal podemos administrarlo por vía subcutánea, ¿no? Y que vaya a la sangre, haciendo efecto en el páncreas y en otros órganos. Uy, se oscureció. Estas hormonas incretinas no son responsables del 60 a 70% de la secreción postprandial de la insulina, o sea, son los que ayudan más, ¿no? A la secreción de la insulina, aparte de la ingesta. Por eso, estimulando esto, ¿no? Aumentando las incretinas, ¿no? Con fármacos, con exenatida y liraglutida, aumenta bastante la secreción de insulina, ayudando a los pacientes diabéticos. Se administra por vía subcutánea, se inyecta 1 o 2 veces al día en los 60 minutos previos a la comida de la mañana y de la noche. Su indicación. Los pacientes pueden producir anticuerpos contra estos fármacos y se han vinculado con pancreatitis, ¿no? Un daño al páncreas porque está estimulando mucho al páncreas. Y nos ayuda a bajar el peso, ¿no? Es bueno en los pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad, ¿no? Que tienen una hiperlipidemia y tengan diabetes, ¿no? Porque tienen este efecto de disminuirle el peso. Tratar de hacer diferencia con estos fármacos, los inhibidores de la DPP4, ¿no? Se parece mucho, es su mecanismo de acción, sus efectos adversos y su función es básicamente lo mismo. Ahí no. Tenemos a la sitagliptina y la saxagliptina, ¿no? Tienen nombres relativamente fáciles de aprender, creo. Sí, saxagliptina, el más escuchado, creo. Sitagliptina, los dos. Los escucho, sí los escucho en el hospital. Fármacos con efecto incretina, ¿no? Uno es la GLP-1 y el otro es los inhibidores de la DPP4. Ellos van a actuar inhibiendo, ¿no? La acción del DPP4 endógeno, ¿ok? Habíamos dicho que las incretinas se liberan, ¿no? Cuando hay una ingesta de comida, se liberan las incretinas haciendo efecto en el páncreas. Pero ya cuando hay demasiado, ¿no? Cuando ya se terminó, ¿no? La hiperglicemia, ¿no? Postprandial, existe esta dipeptidasa 4, el DPP4, que degrada a estas incretinas. Nosotros con estos inhibidores no vamos a impedir que se degrade y así aumentar la cantidad de la incretina y nos va a hacer efecto incretina, ¿no? Efecto incretina es el efecto que nos da la incretina, ¿no? De aumentar la liberación de insulina postprandial. Eso es el efecto incretina. La prolongación de la actividad de las incretinas eleva la liberación de insulina en respuesta a los alimentos y reduce la secreción inapropiada de glucagón, ¿no? Habíamos dicho que la incretina tenía muchas acciones, ¿no? De aumentar la saciedad, disminuir la resistencia a la insulina y aumentar el vaciamiento gástrico, perdón, reducir también el vaciamiento gástrico. Ay, mi garganta, chicos. Y todavía no terminamos un tema, lloro. Se le da por vía oral a este fármaco, si se le puede dar por vía oral. Y el alimento no afecta el grado de absorción. Se recomienda ajustar la dosis de ambos inhibidores de DPP4
en el caso de pacientes con disfunción renal, ¿no? Efectos adversos, ¿no? Pueden generar nasofaringitis y cefalea. Ha ocurrido pancreatitis, ¿no? Cuando se usó la sitagliptina. Y cuidado con las interacciones farmacológicas. Y acá tenemos otro grupo de fármacos también muy usados, metformina, tal vez lo hayan escuchado por ahí, o un pariente que están tomando metformina, porque, bueno, no, son los sensibilizadores a la insulina, ¿no? Ellos ya no van a ser los secretagogos, no van a ser los que aumenten la liberación de insulina. Ellos van a sensibilizar la acción de la insulina en el organismo, ¿ok? Tenemos a las biguanidas y a las tiazolidinedionas, ¿ok? Dos grupos. Dentro de las biguanidas tenemos a la metformina, muy usada, muy famosa. Y dentro de estas tiazolidinedionas tenemos a la pioglitazona y rosiglitazona, ¿ok? La metformina tiene muchos mecanismos de acción. Una de ellas, importante, la más importante, es la acción que hace en el hígado. En el hígado ocurre un proceso que es la gluconeogénesis, ¿no? Que cuando nosotros terminamos de comer, pasa 4 o 5 horas y no hay glucosa en la sangre. Ya cuando pasa más de 2 horas, 12 horas en ayuno, nosotros empezamos a generar glucosa del hígado, ¿no? La gluconeogénesis, la generación de glucosa a partir del hígado. Esta metformina va a actuar en el hígado, ¿no? En su receptor OCT1, disminuyendo el ATP, ¿no? Por el complejo 1 en la mitocondria y así inhibir este proceso de gluconeogénesis, ¿no? Un mecanismo de acción importante de la metformina. También puede inhibir la síntesis de lípidos en el hígado también, ¿ok? Disminuye la lipogénesis en el hígado, otro mecanismo de acción. Mejora la resistencia a la insulina, ¿no? En el músculo y en el tejido adiposo. Y aumento del uso de glucosa en la periferia, ¿no? Sensibiliza a los tejidos periféricos para que use más glucosa y así disminuya la glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué más? Sí. Ellos también lo mismo, ellos no van a actuar en el hígado, van a aumentar la sensibilidad a la insulina en el tejido adiposo y en el hígado y en el músculo esquelético. También tiene otras acciones. También inhibe, ¿no? La síntesis de triglicéridos, disminuye la cantidad de triglicéridos por los tejidos. Así que su acción, su farmacocinética primero de ambos va a ser una administración por vía oral y ambos mejoran los 3 hiper. Mejoran la hiperglicemia, mejoran la hiperinsulinemia y mejoran la hipertriglicerolemia, ¿ok? Los 3 hiper. La rosiglitazona también disminuye el LDL y aumenta el HDL. Los efectos, sí, la rosiglitazona disminuye el LDL y ambos fármacos van a aumentar el HDL, ¿no? Que era el colesterol bueno. Como efecto adverso puede aumentar el peso, me parece que lo han preguntado en un final, puede generar osteopenia y puede generar riesgo cardiovascular. Ya. No se recomienda en madres que están lactando porque puede pasar a la leche materna estos fármacos. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Ya otro grupo de fármacos, ellos van a actuar en el intestino. Tenemos a la acarbosa y al miglitol, ¿ok? ¿No? Podemos ver que en el intestino, en las células, teníamos muchas enzimas. La comida, los carbohidratos, nosotros vamos a ingerirlo por la boca, pasa por el estómago. Ya habíamos dicho que una función, ¿no? Del sistema digestivo era degradar esto para que sea absorbido por el intestino. Pero el último paso estaba en estas células de los enterocitos, ¿no? En el borde en cepillo. En este borde en cepillo tenemos a muchas enzimas, como la alfa-glucosidasa, lactasa, sacarasa, ¿no?
estas enzimas para degradar a los carbohidratos de moléculas grandes para convertirlo en monosacáridos, ¿no? Glucosa, galactosa, fructosa, manosa. Y una vez que se convierte en monosacárido, nosotros vamos a poder absorberlo, ¿no? En los enterocitos. Así con tamaño grande, nosotros no podemos absorber. Así que nosotros vamos a inhibir esta alfa-glucosidasa para evitar que se absorba estos carbohidratos como la maltosa, maltodextrosa, y así nosotros disminuimos la glicemia. Este es nuestro mecanismo de acción, la acarbosa y la amilitol. Inhibe la enzima alfa-glucosidasa que está en las células de los intestinos delgados. Disminuye la absorción de glucosa y disminuye la glucemia postprandial. ¿Sí? Actúa en el postprandial. Farmacocinética. Ambos producen efectos sistémicos, pero la acarbosa no se absorbe por el intestino, ¿no? Va a estar ahí nomás inhibiendo esta alfa-glucosidasa. Como efectos adversos, ¿no? Tenemos meteorismo porque actúan acá en el intestino, diarrea, calambres abdominales. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, úlceras de colon o obstrucción intestinal no deben recibir este tipo de fármacos. Y eso sería todo, chicos, con fármacos antidiabéticos. Lo hemos terminado relativamente rápido, creo. ¿Se ha entendido todo? ¿Tienen preguntas? Ya. Espero que se haya entendido todo. Ahora vamos con la clase de antineoplásicos, que tampoco no es muy complicado. Es interesante. El cáncer, ¿no? El tratamiento con el cáncer. Vamos a hacer una breve introducción. El cáncer, ¿no? En pocas palabras, va a ser una multiplicación y diseminación incontroladas de formas anómalas de células en el cuerpo. Las células en el cuerpo, ¿no? Están en una constante replicación, ¿no? Se multiplican, se proliferan y algunos mueren también, ¿no? Ocurre la apoptosis, que es la muerte celular natural. Por ejemplo, la piel, ¿no? La piel está en un constante cambio. Siempre tenemos diferente piel. Y eso es gracias a que se proliferan las células epiteliales y algunos mueren, ¿no? Genera apoptosis y se mueren. Y por eso es que tenemos siempre piel muerta, células muertas en nuestro cuerpo, cubriéndonos, ¿no? Para hacer función de defensa, ¿no? Física y sí, básicamente eso. Y a veces también para poder desechar, para poder excretar algunos desechos, ¿no? De nuestros cuerpos. Existen 3 métodos principales para tratar el cáncer ahora establecidos, ¿no? Tenemos a la resección quirúrgica del tumor del cáncer, si es que es posible, la irradiación, ¿no? Radioterapia y la farmacoterapia o quimioterapia, ¿no? El muy conocido quimioterapia. Como les dije, el cáncer, ¿no? Las células normales, ¿no? Se puede replicar de forma controlada y hacer apoptosis, ¿no? Ya cuando hay demasiadas de estas células. En cambio, en el tumor, en una clonación tumoral o en el cáncer, ocurre esta proliferación excesiva, descontrolada, ¿no? Fea, generando daños en el organismo. Uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres podemos ver que es el cáncer de cuello uterino, cáncer de la mama, ¿no? Más frecuentes en el Perú y en el mundo. En los hombres va a ser el cáncer de próstata y cáncer del estómago, ¿no? Siempre están como que aumenta uno de ellos siempre. En el mundo también, ¿no? Cáncer de mama, pulmón, colorectal, próstata, estómago, hígado y acá está el de cuello uterino. Un poco de epidemiología. Ya, las células cancerosas ocurre una proliferación incontrolada, ¿no? Ya habíamos dicho, ocurre una proliferación incontrolada de estas células. Hay una desdiferenciación y pérdida de la función de estas células. O sea, estas células, aparte de proliferarse descontroladamente, no funcionan correctamente como debía ser. Ocurre una invasividad, ¿no? Empiezan a invadir estas células a estructuras adyacentes, ¿no? A estructuras cerca, ocasionando más daño, a veces ocasionando dolor, ¿no? Que es uno de los síntomas. Y al final, ¿no? Genera
vascularización, ¿no? Empieza a nutrirse ellos mismos todo lo que se puedan. Y al final, llegando a la circulación sistémica, puede generar metástasis. Y el mecanismo, ¿no? Hay dos tipos que tenemos que tenerlo en claro. Una es la activación de los protooncogenes a oncogenes y la inactivación de genes supresores de tumores. Ok, dos mecanismos. Los protooncogenes eran genes, ¿no? Normales en nuestro cuerpo que controlaban, ¿no? La proliferación de las células para que no haya un descontrol. Estos con estímulos exógenos, ¿no? Con estímulos carcinógenos, como algunas sustancias químicas, virus o irradiación, ¿no? La radiación solar. Estos pueden mutar, ¿no? Generar mutación y generar oncogenes, ¿no? Tenemos unos ejemplos de los oncogenes y estos van a aumentar la proliferación celular descontrolada y la desdiferenciación. Luego tenemos otro mecanismo que es la reducción de la expresión de genes supresores tumorales, ¿no? Algunos ejemplos, P53, RP1. Las células habíamos dicho que cuando siempre está proliferándose, ¿no? Los genes también, y cuando hay un error, siempre la misma célula trata de suprimir este error, ¿no? Para controlar, para que no haya una célula que se equivocaron. Pero en estos pacientes o en el cáncer, no hay una reducción de estos genes supresores tumorales, ¿no? Haciendo que no haya apoptosis adecuada y alteración de la telomerasa. ¿Ok? Esto va a generar un desarrollo de un tumor primario y puede producir metaloproteinasas, ¿no? O sea, más defectos en la matriz extracelular, invasión del tejido circundante por células tumorales, ¿no? Hay una invasividad. Y al final ocurre una angiogénesis, ¿no? Las células tumorales solitas empiezan a generar vasos, ¿no? Hay una neovascularización de ese lugar para que se nutra más el cáncer. Y al final, ¿no? Esta neovascularización, ¿no? Estos nuevos vasos sanguíneos puede conectar el cáncer con la circulación sistémica y así generar metástasis, ¿no? Desarrollando tumores secundarios. Muy feo la enfermedad. Luego, nosotros vamos a hablar sobre los fármacos para tratar, ¿no? Estos cánceres, el cáncer, perdón. Para eso, ¿no? Nosotros vamos a hablar más que nada en esta clase sobre los fármacos que hacen efecto en evitar esta proliferación excesiva de las células, ¿no? En la multiplicación excesiva de las células. Para eso vamos a hablar brevemente del ciclo celular, que no es necesario que se aprendan gran cosa. El ciclo celular, acordémonos que teníamos fases G1, S, G2 y la mitosis, ¿no? La fase M. Y los fármacos que vamos a hablar hoy van a actuar básicamente en estas fases. Tenemos dos grupos de fármacos acá. Los fármacos específicos de las fases del ciclo celular, ¿no? Como tenemos acá. Por ejemplo, ¿no? Los que solo actúan en la replicación del ADN. En la fase S tenemos a los antimetabólicos, ¿no? Vamos a hablar uno por uno, ¿no? Sus características de mecanismo de acción. Los que solo actúan en la fase G2. Teníamos a los inhibidores de la topoisomerasa, los antibióticos antitumorales, y los que actúan solo en la G1. En la fase G1 tenemos a las hormonales, ¿no? Fármacos que actúan como hormonas, y antibióticos antitumorales. También acá tenemos. Y los que actúan en la mitosis, en la fase M, tenemos a los taxanos y alcaloides de la vinca. ¿Ok? Y tenemos fármacos que no son específicos de las fases del ciclo celular. Tenemos a los inespecíficos en relación con el ciclo, pero van a actuar inhibiendo la proliferación excesiva de las células. ¿Ok? Acá tenemos los alquilantes, fármacos con platino, ¿no? Dos tipos de grupos que vamos a mencionarlo en la clase. Y para terminar con este grupo de los inhibidores de la topoisomerasa, acá porque ya no lo vamos a mencionar, acordémonos que la topoisomerasa era una proteína, ¿no? Que se usaba a la hora de la replicación del ADN. Acuérdense que el ADN tiene esta forma, ¿no?
es de doble enlace de forma helicoidal, ¿no? Está así enrollado el ADN. Y nosotros para hacer una replicación del ADN, ¿no? El ADN está algo así como este colet que tengo, enrollado de forma helicoidal, doble cadena. Para hacer la replicación, nosotros tenemos que abrir esta cadena, ¿no? Así, poco a poco, poco a poco. Y esto genera un aumento de la tensión de este lugar, ¿no? No sé si me están viendo en mi video, jeje. ¿No? Hay un aumento de la tensión y hay una sobre enrollamiento, ¿no? Hay un super enrollamiento en esta zona última que queda del ADN. Para evitar este super enrollamiento, nosotros tenemos a estas topoisomerasas, que son proteínas, que desenredan a este lugar. ¿Cómo lo hacen? Cortando las cadenas de ADN, ¿no? La topoisomerasa 1 corta una partecita y lo vuelve a conectar en el mismo lugar, ¿no? Evitando esta tensión, este super enrollamiento. Y la topoisomerasa 2 cortan los dos de una vez para conectarlo de nuevo. Y si inhibimos esto, ¿no? Si inhibimos si hay un super enrollamiento del ADN, acá no se va a poder hacer la replicación del ADN y por lo tanto va a haber muerte celular. Y para generar eso, nosotros vamos a inhibir la topoisomerasa tipo 1 con el grupo de camptotecinas, ¿no? Ellos van a tener dos tipos de fármacos, la topotecam y la irinotecam. ¿Ok? Van a ser específicos de la fase G2. Y los que inhiben la topoisomerasa tipo 2, tenemos a la epipodofilotoxinas, que es más inespecífico, ¿no? Va a hacer acción en la fase G2 y en la M. Inhibiendo, ¿no? Ambos van a inhibir la topoisomerasa, generando más superenrollamiento, inhibiendo la síntesis del ADN, ¿no? La replicación del ADN y así que haya muerte celular de las células cancerígenas, de las células de cáncer. Ya, la clasificación de estos fármacos, ya lo he mencionado un poquito, ¿no? Se puede clasificar en específicos de la fase del ciclo celular y los inespecíficos. Y acá tenemos a los que actúan en el ADN, ¿no? Los agentes alquilantes, antibiótico antitumorales, antimetabolitos y el derivado del platino, ¿no? Estos fármacos van a actuar en el ADN, ¿no? En la proliferación del ADN para evitar esto, ¿no? Luego tenemos a los que actúan sobre la mitosis, pero no afectan al ADN, ¿no? Ellos eran los que actuaban en la fase M del ciclo celular. Ambos grupos vamos a mencionarlo muy bien esta clase. No nos vamos a enfocar en estos dos grupos. No, tenemos acá los antineoplásicos de origen vegetal. Ya. Luego tenemos a otros grupos, ¿no? Que hacen efecto en el sistema inmunitario, como la terapia target, ¿no? Acá usamos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales. Ellos más que actuar, ¿no? Inhibiendo la proliferación excesiva que hay en el cáncer, ellos van a actuar en los siguientes sistemas, ¿no? Como la diseminación, la invasión del cáncer, evitando la metástasis, así, etc. Después tenemos a los factores extracelulares de división celular, ¿no? Tenemos acá ya a las hormonas, a las hormonas que tienen acción antitumoral, ¿ok? Seguimos con la clasificación, ¿no? Podemos clasificarlos según su efecto adverso. Tenemos acá a los fármacos citotóxicos. Tenemos a todos los que impiden la replicación excesiva de la célula, ¿ok? Alquilantes, antimetabolitos. Estamos repitiendo. Acá lo malo es que no solo inhiben la replicación excesiva de las células tumorales, las células del cáncer, sino que también actúan inhibiendo la proliferación, ¿no? La multiplicación de células que está en constante replicación excesiva en nuestro cuerpo, ¿no? Una de ellas es la médula ósea. La médula ósea, su función, una de las funciones principales de la médula ósea era hematopoiesis, ¿sí o no? Generar células de la sangre, eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Si nosotros inhibimos esta acción, ¿no? Estos fármacos pueden inhibir esta acción, generándonos, ¿no? Anemia por falta de eritrocitos, generándonos muchas infecciones porque no tenemos leucocitos y generándonos sangrado, ¿no? Porque no tenemos plaquetas.
a esta supresión de la médula ósea le llamamos mielosupresión, ¿ok? Nos puede generar mielosupresión estos fármacos citotóxicos. Aparte también alopecia, ¿no? Caída de cabello, teratogenicidad, ¿no? Y carcinogenicidad. Enfoque en teratogenicidad, ¿no? Se le puede administrar en pacientes embarazadas. Tenemos a los terapia dirigidas, ¿no? A los terapia target, ¿no? Que actuaban básicamente más no en el ciclo celular, no inhibiendo la proliferación, más que nada en la diseminación, etcétera, ¿no? En otros procesos del cáncer. Tenemos acá los anticuerpos monoclonales, inhibidores de la proteína sinasa, etcétera. Y tenemos a otro grupo de las hormonas. Ok, acá tenemos a los glucocorticoides, tenemos a los análogos del estrógeno, a los que actúan inhibiendo los receptores de estrógeno, ¿no? Para el tratamiento de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer del útero, tamoxifen, fulvestrant y otros, ¿no? Fármacos análogos de algunas hormonas. Ya. Y acá empezamos con los agentes alquilantes, chicos. Ya empezamos con los fármacos en sí. Un ratito. Los alquilantes, ¿no? La alquilación es una degradación de las proteínas, ¿no? Ellos cómo van a degradar proteínas, ¿no? Inhibir la síntesis del ADN. Los agentes alquilantes tienen un grupo alquilo que le dan a la cadena de ADN para que genere enlaces cruzados, van a generar enlaces covalentes irreversibles entre nucleótido y estos grupos alquilos y así inhibir la síntesis, la replicación del ADN, etc. ¿Ok? Acá los agentes alquilantes tenemos a los derivados de la mostaza nitrogenada, la ciclofosfamida, muy importante, muy conocida, muy usada, las nitrosourias, ¿no? La carmostina, la mustina, triacinas, alquilsulfonatos y etileniminas. ¿Ok? Su mecanismo de acción lo hemos mencionado. El agente alquilante adquiere grupos alquilos a las bases del ADN, ¿no? Puede unirse a la adenina, a la timina, a la citosina o a la guanina, ¿no? A estas bases nitrogenadas del ADN, formando puentes cruzados innecesarios y induce nucleótidos disparejos, resultando en una interrupción de la función del ADN y muerte celular. ¿Ok? ¿No? Forma enlaces covalentes, ¿no? Con grupo alquilo y las moléculas nucleófilas, o sea, las moléculas de las bases nitrogenadas, y bloquean la replicación del ADN, la transcripción, ¿no? Del ARN también, inhiben la mitosis y la síntesis de proteínas. O sea, inhiben todo, por eso son inespecíficos del ciclo celular, de la fase del ciclo celular. Estos grupos alquilos no se pueden unir en los átomos, ¿no? N7 de la guanina, N1, N3 de la adenina y N3 de la citosina, ¿ok? En muchas bases nitrogenadas. Su toxicidad no se basa en la mielosupresión, esterilidad y emesis. Farmacocinética lo podemos mencionar, no se puede dar por vía oral, vía intravenosa, es tiempo de vida media de 3 a 10 horas, 50% se van a unir a las proteínas transportadoras de los agentes alquilantes, atraviesa la barrera hematoencefálica, o sea, se puede usar para tumores cerebrales y va a ser eliminado por vía renal. No, habíamos dicho que estos agentes alquilantes van a ser antineoplásicos inespecíficos de la fase del ciclo celular, pero bueno, tienen mayor eficacia en la fase G1 y en la fase S. ¿Okay? Ya, el más usado va a ser la ciclofosfamida, ¿no? Va a ser una mostaza nitrogenada. ¿No? Pueden ver acá el grupo alquilo, ¿no? Es un grupo con un carbono que se va a unir con la cadena del ADN, ¿no? Esta es la base nitrogenada, ¿no? Y se une al nitrógeno y hace un enlace covalente, ¿no? Irreversible y así hace puentes cruzados inhibiendo, ¿no? La replicación del ADN y todos los procesos del ADN.
Ojo, este ciclofosfanida, al igual que el IBP, ¿no? Que lo que hemos hablado en la clase pasada de los inhibidores de la bomba de protones, van a ser profármacos. Necesitan que se active, en este caso, por el hígado, ¿ok? Ellos, y por eso me confundí. Ellos se van a activar por el hígado. Acá se está activando, ¿no? Este no funciona, ahora sí funciona, se une con la base nitrogenada y hace una disfunción del ADN. Ya, perdón chicos. Tiene efectos adversos, ¿no? Como la mielosupresión, la esterilización, etc. Y puede generar este metabolito que es la acroleína, que nos genera cistitis hemorrágicas, ¿no? Esta generación de cistitis hemorrágica lo podemos evitar, ¿no? Prevenir con dándole diuresis y mesna al paciente. La diuresis, ¿no? Es el aumento de la ingesta de agua, ¿no? Le damos más agua. Tenemos a otros grupos de alquilantes, las nitrosúreas, como la lomustina, la carmustina, ¿no? Estos fármacos también va a ser liposoluble, atraviesa a la barrera hematoencefálica, ¿no? Por eso se puede usar para tumores cerebrales y meninges. Efecto adverso va a ser mielosupresión acumulativo, ¿ok? Se puede aprender de esto. Su mecanismo de acción va a ser lo mismo, ¿no? Unirse, hacer un enlace covalente con bases nitrogenadas. Luego tenemos a otros fármacos alquilantes como la busulfano, ¿no? Selectivo de la médula ósea, por eso se da para tratamiento de leucemias granulocíticas crónicas. Con menores dosis se puede inhibir la formación de granulocitos y plaquetas, y con mayores dosis se puede inhibir la formación de hematíes, ¿no? De los eritrocitos. Y otros fármacos que básicamente quiero que se aprendan de la ciclofosfanida y las nitrosúreas. Luego tenemos a otro agente alquilante que son los derivados de platino, ¿ok? Estos van a penetrar a la célula, ¿no? Por difusión y mediante un transportador activo del cobre. Los aductos del ADN forman, ¿no? Y inhiben la replicación y transcripción del ADN, conducen roturas y codificantes erróneos de este ADN. Van a ser inespecíficos de la fase celular, pero con mayor potencia de acción en la fase S, ¿ok? En la fase S. Acá tenemos al famoso cisplatino, sí, hemos escuchado bastante de el cisplatino, y el análogo del cisplatino que es el carboplatino y otro que es el oxaliplatino, ¿ok? Este cisplatino, ¿no? Ya hemos dicho, su función es lo mismo que los demás alquilantes, y su función va a ser para un cáncer pulmonar, cáncer de mama, vesical, cabeza y cuello. Efecto adverso más frecuente, náuseas y vómitos. Y acá cuidado con la nefrotoxicidad. El carboplatino no es el análogo, es casi lo mismo, pero no va a haber menos efectos adversos. Una de ellas es la nefrotoxicidad, ¿no? No va a haber nefrotoxicidad. Al igual que el oxaliplatino. Ya. Luego hablamos sobre, ya hemos terminado los fármacos inespecíficos, ahora vamos a hablar de los fármacos específicos de ciclo celular, ¿ok? Los antimetabolitos, ellos van a actuar específicamente en la fase S, ya chicos, en la fase S, acuérdense. Ellos van a ser antagonistas del folato. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver el folato? El metotrexato, muy importante, a este fármaco lo han preguntado ya 2 veces en un final. El metotrexato va a ser un análogo fólico. ¿Cómo así? ¿Por qué el folato es muy importante? Este grupo folato es muy importante a la hora de hablar, ¿no? Folato. Es muy importante a la hora de hablar de síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos eran el componente, ¿no? Para la formación del ADN, ¿no? Las bases nitrogenadas. El folato hace un ciclo, ¿no? De translocación de grupos metilos, ¿no? Ellos se encargaban, ¿no? Su función principal era transportar grupos metilos. Entre este transporte generaba ácidos nucleicos, generaban también otras aminoácidos como la metionina, la homocisteína, etc. También ayudaba, no, sí, solo eso. Ayuda en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Las purinas, las pirimidinas, ¿no? Esas bases nitrogenadas. Para que se activen, ¿no? Estos folatos, estos grupos folatos,
para que se convierta, ¿no? En un funcional, pasa por un mecanismo de enzima, ¿no? Con esta enzima que es la dihidrofolato reductasa, ¿ok? Dihidrofolato reductasa. Una vez que es activado, se puede unir a unidades de carbonos, ¿no? De grupo metilo para hacer su función de transporte. ¿Entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Lo tomaré como un sí. La cosa es que este metotrexato, su función es inhibir a esta enzima, la dihidrofolato reductasa, y así ya nos genera este dihidrofolato funcional para que no haya transportes de grupos metilos. Si no hay grupos metilos, nosotros no vamos a poder generar ácidos nucleicos y así inhibimos la generación de síntesis de ácidos nucleicos y por lo tanto la generación del ADN. No, su mecanismo de acción impide la producción de tetrahidrofolato y la principal consecuencia va a ser la interferencia en la síntesis del timidilato. Timidilato es lo mismo que decir la timina, ¿no? Un tipo de base nitrogenada, ¿no? Que se usaba para el ADN, ¿no? Destruye las células en la fase S del ciclo celular, ¿ok? Ya. Estos fármacos se pueden usar para cáncer de mama, cabeza y cuello, sarcomas, linfoma no Hodgkin, ¿no? Y también puede usarse como un inmunodepresor y es por eso que su efecto adverso puede ser una mucositis, diarrea, mielosupresión, neutropenia, trombocitopenia. Se puede usar, ¿no? El tratamiento para artritis reumatoide, psoriasis, ¿no? Cuando se usa como un inmunodepresor. Y también para otros trastornos autoinmunitarios, ¿ok? Como efecto adverso tenemos nefrotoxicidad, muy importante, ¿no? Porque estos fármacos se pueden ir a los túbulos renales, mielodepresión y lesiones en el sistema digestivo. ¿Ok? Cuidado con eso. Luego tenemos a los antimetabolitos que actúan en la fase S, los análogos de la pirimidina y los análogos de las purinas, ¿no? Acá repasemos cómo era lo que se generaba el ADN, ¿no? Teníamos a dos tipos de grupos de bases nitrogenadas, al grupo de las pirimidinas y al grupo de las purinas, ¿no? Agua pura, chicos. Adenina y guanosina eran las purinas y los demás era la citosina y el uracilo, ¿no? Timina eran parte de las pirimidinas, ¿ok? Por eso es que hemos hecho, bueno, se han creado análogos de estas pirimidinas, o sea, los falsos nucleótidos, ¿no? Los falsos bases nitrogenadas, y así impedir la síntesis del ADN, ¿no? Tenemos al 5-fluorouracilo o capecitabina. Ellos su función es inhibir la timidilato sintetasa, ¿no? Acá teníamos, no se ve mucho, inhibe la timidilato sintetasa. ¿Cómo así? La fluorouracilo se va a pasar como si fuera un nucleótido que necesita hacer metabolizado por esta enzima timidilato sintetasa. Se une con esto irreversiblemente y deja y lo inactiva, ¿no? A esta enzima. Y sin esta enzima nosotros no vamos a poder generar timidilato, ¿no? Que es la timina, ¿no? Nuestro nucleótido. Si no tenemos este componente de pirimidina, no vamos a poder hacer la generación de ADN, ¿no? Nos impide la síntesis nueva de ADN. ¿Sí? Esa es su función de la fluorouracilo. Inhibe la síntesis de timidilato, inhibiendo la timidilato sintetasa. La citarapina también puede actuar en la ADN polimerasa, ¿no? Inhibiendo su acción y por lo tanto inhibir la replicación del ADN. ¿Ok? Y son potentes mielodepresores. Lo mismo con los análogos de la purina. Acá también van a crearse falsos nucleótidos como la cladribina, mercatopurina o fludarabina, ¿no? Ellos también, la mercatopurina, ¿no? Se convierte en un falso nucleótido, ¿no? Inhibiendo la replicación del ADN. La fludarabina, en su forma trifosfato, inhibe el ADN polimerasa.
Y la pentostatina inhibe la adenosina desaminasa, ¿no? Que era una enzima que era muy importante en el metabolismo de las purinas, ¿ok? Muy importante también estos dos fármacos, estos dos grupos de fármacos. Siguiente grupo, chicos, los antibióticos citotóxicos, ¿no? Acordarse que estos antibióticos citotóxicos del grupo tenemos a las antraciclinas, ¿no? Estas antraciclinas van a ser derivados de bacterias, acuérdense. Las antraciclinas van a ser derivadas de bacteria Streptomyces paucifilus, ¿ok? Antibióticos citotóxicos. Acá tenemos la doxorubicina, bleomicina, daunorubicina, ¿no? Estos van a intercalar, ¿no? Con los enlaces de las hebras del ADN, hacen que las bases nitrogenadas se separen, ¿ok? La unión que hacía, ¿no? Hebra con hebra se separe, dañando a la cadena del ADN, ¿no? Y así evita la replicación normal o la transcripción, ¿no? Del ADN. ¿Ok? Inhibe ambas cosas. También puede interferir, ¿no? En la acción con la topoisomerasa 2 en el caso de la doxorubicina, ¿ok? Puede inhibir la topoisomerasa 2. Y así, chicos, efectos adversos, ¿no? Los más comunes, náuseas, vómitos. Puede haber cardiotoxicidad en el caso de la doxorubicina. En los demás, en la daunorubicina también, ¿no? Cardiotóxico. Se puede usar para cáncer de mama, linfomas Hodgkin, no Hodgkins, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, ¿no? En el caso de la bleomicina. Sí, eso sería todo. Ah, ya, les había dicho, ¿no? La topoisomerasa 2, ¿no? Inhibe la función de la topoisomerasa 2, la doxorubicina. Luego, por último, ¿no? El último grupo, chicos, ya terminamos. 5 minutos más. Tenemos a los alcaloides de la vinca y este grupo de los taxanos. Estos ambos dos es muy importante que diferencien su mecanismo de acción, que se parece más o menos, y también diferenciar, ¿no? Porque ambos van a ser antineoplásicos de origen natural, ¿ok? Así que vamos a ver. Ellos van a actuar en la fase M, chicos, en la fase M de la mitosis del ciclo celular, ¿ok? Ambos fármacos, los alcaloides de la vinca y los taxanos. Dentro del alcaloide de la vinca tenemos a la vincristina, etopósido, paclitaxel, muy conocido, o irinotecan o topotecan, ¿ok? Su mecanismo de acción, ¿ya, chicos? Ojo acá. Inhibidores de los microtúbulos, ¿no? Actúan en la metafase de la mitosis, uniéndose a la tubulina, inhibiendo su polimerización en microtúbulos. Detienen la mitosis en la metafase. ¿Ok? Los microtúbulos, chicos, esta tubulina, ¿no? Eran unas proteínas chiquititas que se unían, ¿no? Formando microtúbulos y estos microtúbulos funcionaban para transporte de algunos componentes de la célula, ¿no? Dentro de ellas era el transporte, ¿no? A la hora de hacer exocitosis de la vesícula. En este caso, los microtúbulos es usado para formar el uso mitótico, ¿no? El uso mitótico a la hora de separar, ¿no? El ADN en dos partes, lo que se había replicado se tenía que separar. Para eso, estas tubulinas, estas proteínas se unían entre ellas, polimerizándose, ¿no? La unión entre tubulina y tubulina va a ser la polimerización. Se polimerizaban, formaban caminos para que este componente de ADN se separara, ¿no? En dos sitios, ¿no? Y ocurra la anafase. Para evitar esto, nosotros creamos el alcaloide de la vinca, ¿no? Ellos, ¿qué hacían? Inhibían que se polimerice, o sea, inhibían que se formen microtúbulos de la tubulina y así, ¿no? No genere caminos y nosotros no vamos a poder generar esta división del componente del ADN, ¿no? Se termina en la metafase, no va a poder ir a la anafase, ¿ok? Y así, ¿no? Este componente del ADN que no se pudo dividir, la célula no funciona y genera muerte celular de las células del cáncer. ¿Ok?
¿no? Inhiben el ensamblaje de los microtúbulos al unirse a la tubulina, resultando en una disolución del uso mitótico, ¿no? Vamos a disolver el uso mitótico para que no haya una mitosis, ¿no? Replicación. La vincristina no puede generar mielosupresor, no es un mielosupresor leve, neurotóxico y puede generar parestesias, dolor abdominal y debilidad. ¿Okay? Se puede usar para el linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, cáncer de células criminales, cáncer de mama, sarcoma de Kaposi, etcétera, chicos. Ya, a diferencia con los alcaloides de la vinca, estos taxanos como el paclitaxel, docetaxel, carbacitaxel, muy conocida más que nada el paclitaxel, ellos se van a unir también a estas tubulinas, a la beta-tubulina, ¿ok? A la tubulina beta de la tubulina. Funciona como una sustancia tóxica para el uso mitótico a través de su fijación de gran afinidad a los microtúbulos con la intensificación de la polimerización de la tubulina, ¿ok? A diferencia de estos fármacos, ellos van a impedir que se polimerice y ellos van a impedir a que se despolimericen, ¿ok? Van a impedir la acción reversa. Los alcaloides de la vinca impedían la polimerización y los taxanos impedían la despolimerización. ¿Ok? Ahí está una gran diferencia en su mecanismo de acción, pero que se parecen un poco, ¿no? En la mitosis normal habíamos dicho que las tubulinas se polimerizaban, generaban microtúbulos. Estos microtúbulos generaban así caminitos para que se dispersen, ¿no? Se dividan el componente del ADN. A esto le llamamos el uso mitótico, a este estado de la anafase. Para que la anafase se complete, estos microtúbulos, ¿no? Esta formación de caminitos, por los microtúbulos se tiene que despolimerizar, ¿no? Para que se dispersen, ¿no? Estas tubulinas y así poder completar la anafase y la división celular, ¿no? La fase mitótica. Pero nosotros, ¿no? Con este paclitaxel, docetaxel, carbacitaxel, vamos a impedir eso, que se despolimerice. Este caminito no se va a desaparecer, por lo tanto no se va a completar la anafase. Y así impedimos la fase mitótica, ¿ok? De la replicación. Acá paclitaxel, docetaxel, ¿no? Inhibe la mitosis específicamente. Y algunas también pueden, ¿qué les iba a decir? Ya, lo mismo, ¿no? Se une a los microtúbulos y ha formado estabilizándolos, ¿no? Provocando el arresto de la división mitótica normal. Y así como inhibe, ¿no? La función esta de mover este componente del ADN, ¿no? En la fase de mitosis, también puede inhibir otras funciones de la célula, ¿no? Que se basan en esos microtúbulos, por ejemplo, la exocitosis, que es la liberación de vesículas, ¿no? Es gracias a estos microtúbulos. También se puede inhibir esto. Puede generar, ¿no? El paclitaxel puede generar mielosupresión, neuropatía, sensoria periférica. Y el docetaxel puede generar neurotoxicidad, retención de líquido, mielosupresión con neutropenia. Ok, se puede usar para gran cantidad de cánceres también, de mama, del pulmón, de gastroesofágico, lo mismo con esto, ¿no? El docetaxel para la próstata, cáncer gástrico, cabeza-cuello, ovárico y cáncer vesical. Y al final, chicos, les dejo un cuadro de resumen, ¿no? De los fármacos que hemos mencionado hoy, ¿no? Los fármacos alquilantes, que la mostaza nitrogenada, ¿no? Como la ciclofosfonina, muy importante que se lo aprendan, las nitrosurias, los compuestos de platino, lo hemos mencionado. Los antimetabolitos, ¿no? Que teníamos tres tipos, los antagonistas del folato, los análogos de la pirimidina, análogos de las purinas, los antraciclinas, ¿no? Los antibióticos citotóxicos y los derivados de plantas, ¿no? Los de origen natural, los taxanos y los alcaloides de la vinca. Y acá teníamos también mencionado un poco sobre las camptotecinas, ¿no? Los que inhibían
las topoisómeras, ¿no? Tenemos a su mecanismo principal de acción y así es básico que se aprenda esta imagen. Y otros fármacos que habíamos dicho que actuaban en diferentes funciones del cáncer, ¿no? Las hormonas, los inhibidores de las proteínas sinasas, anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se usa en la terapia target y entre otros, ¿no? Apréndese más que nada el primer cuadro. Y eso sería todo, chicos. Espero que se haya entendido. Terminamos con la clase de hoy. Si no hay preguntas, les mando el link de la clase de hoy y damos por terminada la sesión. A ver, un ratito. Mientras piensan en preguntas. Vamos a terminar la grabación, ¿ya?